Bueno, cuando estamos hablando de vías de eliminación, la vía más importante de eliminación, adivinen cuál es, el riñón. ¿Por qué? Porque es la vía por donde se elimina la mayor cantidad de fármacos. De un 90-95% de fármacos se nos va a eliminar por vía renal, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo de eliminación renal, pues vamos a pensar que la arteriola aferente ingresa a capilarizarse, forma glomérulo y sale arteriola eferente. Si voy a pasar de mayor calibre a menor calibre, entonces se aumenta la presión y eso hace que permita la filtración glomerular. Esa filtración glomerular se produce, acá lo tenemos en la pantalla, ¿a través de qué? De esta membrana basal. ¿Qué es lo que va a pasar a través de esta membrana basal? Si tengo un doble, no me sale mi barra, ahí salió. Si tengo acá esta membrana basal con la doble capa lipídica, ¿qué fármacos, que son estos los fármacos, son los que van a poder pasar? ¿Cuáles serán los fármacos que van a...? Liposolubles. Solo los liposolubles. Entonces vamos a tener filtración glomerular. Si yo digo filtración glomerular, entonces ¿para quién va a ser? Fármacos liposolubles y fármacos de peso molecular muy bajo. ¿Ok? Siempre va a ser a favor de un gradiente de presión, a favor de un gradiente de concentración. Sin embargo, hay sustancias como el ácido úrico, que se van a eliminar de mi organismo todos los días. Sin embargo, es un ácido, molécula grande, tiene carga eléctrica y nunca se va a filtrar. Si no se va a filtrar el ácido úrico, ¿cuál va a ser el mecanismo que él va a usar? La vía, se llama vía del ácido úrico. No estoy hablando de fármaco, estoy hablando de una sustancia ácida con carga eléctrica que no se puede filtrar y que mi organismo la debe sacar todos los días. Esa es la vía del ácido úrico. ¿Dónde ocurre esto? Cuando nosotros veíamos, ¿dónde está? Ay, extraño mi barra de navegación. Ya, cuando uno... Ya, nada. Complicado hoy, ¿no? Ya me puse molesta con mi computadora nueva. Ya. Cuando esa membrana, acá está arteriola aferente, eso se capilariza, sale arteriola eferente, aquí tengo mi membrana basal y acá tengo el túbulo contorneado proximal. Filtración bajo peso molecular liposoluble, pero esta arteriola eferente se capilariza acá y forma los capilares peritubulares. Cuando la sustancia es ácida, va a ir hacia el túbulo contorneado proximal, a segmento S1, S2 o S3, según el tipo de sustancia, y eso le voy a llamar secreción tubular. Pregunta, ¿qué es la secreción tubular? La secreción tubular va a ser el paso de sustancia desde el capilar peritubular, que no se pudo filtrar, hacia la nefrona, generalmente túbulo contorneado proximal. Si la sustancia es ácida, va a usar la vía que ya conocemos del ácido úrico, la vía del ácido úrico. ¿Okay? Si la sustancia es alcalina, va a usar la vía de la colina. Es decir, que esa vía ya existe para los desechos del organismo. Cualquier fármaco puede usar la vía del ácido úrico, no necesariamente. Algunos se filtran, otros pueden usar o la del ácido úrico o la vía de la colina. Y fíjense ustedes que si ahí vamos nosotros a eliminar o vamos a usar la vía del ácido úrico, ¿qué va a pasar con el ácido úrico? Él va a aumentar su concentración en sangre. Hay muchos fármacos que al usarle la vía al ácido úrico, el ácido úrico en sangre va a empezar a elevarse, ¿ya? Hay otros que van a favorecer que se elimine el ácido úrico, que son los fármacos uricosúricos como alopurinol, probenecid, febuxostat. Todos ellos favorecen la eliminación de ácido úrico y entran en juego con esta vía de eliminación del ácido úrico.
¿ya? Entonces, ¿hasta acá qué tengo? Hasta acá yo tengo una filtración glomerular, tengo secreción tubular que va a ser para sustancias ácidas o básicas, y hay otro tercer mecanismo donde esto que yo estoy dibujando ahí es glucosa. Pregunta del millón. La glucosa llega hacia el capilar, hacia el glomérulo. ¿Qué hace la glucosa? ¿Se filtra o no se filtra? ¿Qué dice el grupo? ¿Se filtra o no se filtra? Cuando llega la glucosa hacia esa membrana basal del glomérulo. Se filtra. Si está normal, no. Si está normal, no. 100% se filtra. Se filtra, Toda la pero se glucosa. reabsorbe. Ya, toda la glucosa que llega se filtra. Se filtra y después, cuando está por acá, ya en la nefrona, vuelve a capilar peritubular, retorna a circulación sistémica y eso se llama reabsorción tubular. O sea que hasta aquí les he hablado de 3 mecanismos del riñón. Acá hicimos filtración glomerular, acá secreción tubular y acá reabsorción tubular. Son los 3 mecanismos del riñón. De esos 3 mecanismos, ¿cuáles son eliminación renal? ¿La filtración, la secreción tubular o la reabsorción tubular? La secreción, La filtración glomerular y la secreción tubular, doctora. Sí, señora, porque si el fármaco o el desecho, como es la glucosa, estaba volviendo desde la nefrona hasta capilar peritubular, está retornando a circulación sistémica y al retornar a circulación sistémica no se elimina, ¿ya? Era el caso de la glucosa, el 100% de la glucosa se filtra. No debe aparecer en orina excepto un paciente diabético no controlado, ¿ok? En el diabético no controlado, la glucosa tendría que estar arriba de 180 miligramos por decilitro en sangre, que es el umbral renal, para que recién yo encuentre glucosa en orina y haya glucosuria, ¿no? Pero en un paciente normal, 100% de la glucosa que se filtra se reabsorbe. Por lo tanto, reabsorción tubular no es eliminación. Eso es siempre pregunta de examen. Eliminación, filtración, tendrán que saber quién se puede filtrar. Sustancias ácidas o básicas ionizadas, ¿qué vía pueden utilizar para eliminarse? Secreción tubular, vía del ácido úrico o vía de la colina, según si son ácidos o bases débiles. ¿Quedó mejor? Preguntas hasta ahí. Bueno, cuando yo hablo de la vía del ácido úrico y la vía de la colina, recordar que son saturables, son vías saturables. Y al saturarse muchas veces me pueden dejar en sangre durante más tiempo los desechos que por allí se tenían que eliminar, que es el ácido úrico y sustancias básicas, la colina, ¿de acuerdo? ¿Será el riñón el único órgano de eliminación? No. El riñón es el más importante porque por él se va a eliminar la mayor cantidad de fármacos. Sin embargo, tenemos la vía pulmonar. ¿Qué característica tiene una excreción por la vía pulmonar? ¿Qué sustancias se podrán eliminar por vía pulmonar? ¿Qué opinan ustedes? sustancias hidrosolubles y volátiles. Gases. ¿Hidrosolubles? ¿Será que hidrosoluble o liposoluble? Liposoluble, doctora. Y volátiles, ¿ok? Solo se van a excretar gases y sustancias volátiles. Esas son las que se van a eliminar por vía pulmonar. Es la vía más rápida de eliminación, ¿ya? Es la vía más rápida de eliminación. La difusión simple es la que va a ocurrir en la excreción pulmonar y es por diferencia de presión parcial de gases. Si a uno le ponen la mascarilla cuando quieren ya hacerle una anestesia, le ponen la mascarilla con un anestésico, mayor concentración o presión parcial tengo fuera, me colocan la mascarilla y por presión parcial de gases el fármaco va a ingresar a sangre. Pero cuando ya el paciente queda dormido, te sacan la mascarilla y ¿dónde hay mayor concentración de fármaco?
en el cuerpo del paciente. Entonces empieza ya la eliminación o excreción de esta sustancia volátil. O sea que siempre es a favor de presión parcial de gases porque es un fenómeno que ocurre por difusión simple, ¿de acuerdo? Hay un índice que se llama índice de Oswald, que es el que determina la velocidad de excreción pulmonar, pero no vamos a entrar en detalle, simplemente saber que es una vía de excreción muy rápida, que es por difusión simple, las sustancias son liposolubles, altamente volátiles. ¿Okay? Bien, ¿qué otra vía tengo de eliminación? Vimos el riñón, vimos el pulmón, le vamos a llamar la vía colónica. Cuando yo digo vía colónica, ahí va a entrar la excreción de fármacos por saliva, que muy pocos fármacos van a eliminarse por la saliva, y la otra la que es biliar. Esta vía colónica es la más lenta de todas. La más rápida es la pulmonar, la segunda en velocidad es la renal y la tercera en velocidad es la vía colónica. Vía colónica es la más lenta. ¿De dónde va a recibir el colon? Los fármacos los puede recibir por la saliva. Algunos fármacos llegan a eliminarse por saliva. ¿Quién me da un ejemplo de alguien que haya tomado un fármaco y que haya visto que o haya sentido el sabor del fármaco en la saliva o un sabor raro? El hierro. El hierro. Generalmente mujeres en edad fértil o si han estado ustedes anémicos o embarazadas más que en edad fértil, ¿no? Uno dice, ay, lo siento en la boca, es como chupar un clavo. Esa es la definición tal cual. El hierro se elimina por la saliva y la saliva normalmente no se la escupe, ¿verdad? Sino que se la traga. Entonces al tragarla ya va a pasar a intestino, colon y se va a ir por las heces. O sea que esa es una de las vías que recibe el colon. También recibe de la bilis. Esta es la más importante de las vías colónicas. Muchos fármacos se biotransforman en el hígado y sus metabolitos, sea activos o inactivos, generalmente inactivos, se van a almacenar en la vesícula biliar. Al almacenarse en la vesícula biliar, van a alcanzar altas concentraciones allí y la vesícula biliar va a echar su contenido a la segunda porción del duodeno, entonces se va a ir por el colon. O sea que quien más aporta a la vía colónica es básicamente la secreción de fármaco acumulado, generalmente metabolito, en vesícula biliar. Esto puede dar color a las heces, puede dar cierto olor a las heces. Lo mismo el fármaco que se excreta por la saliva. Como vía de excreción, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, lo vamos a desactivar. Ya. Ok. ¿Qué estaba diciendo lo de la excreción colónica? Me molesta no verme. Siento que no estoy dando la clase. Vamos a ver quién me va a ayudar después con esta computadora. Ya, entonces, esta vía colónica es importante, es lenta y recibe los desechos desde la saliva. ¿Por qué es importante conocer la vía de excreción? Porque a veces el fármaco lo necesito en alta concentración en ese órgano de excreción. Por ejemplo, si tengo un fármaco como una nitrofurantoína, la nitrofurantoína le llamamos más quimioterápico o antiséptico de la vía urinaria, más que antibiótico. ¿Por qué? Porque el paciente lo toma y desaparece de sangre. No me sirve para ningún tipo de infección sistémica, pero desaparece y se va a la vía urinaria y ahí se concentra, alcanzando altas concentraciones. Al llegar ahí a tener alta concentración, para la vía urinaria, principalmente para una Escherichia coli, alcanza alta concentración y llega a ser bactericida de la Escherichia coli. Entonces, fíjense ustedes que su órgano de eliminación es el riñón y él se acumula ahí. Es su órgano diana. Entonces voy a tener excelente funcionalidad. O si tengo un paciente con colangitis. Colangitis es la infección en vesícula biliar. ¿Qué objetivo tendré yo frente a una colangitis con mi antibacteriano? ¿Que el fármaco se elimine por vía biliar o que se elimine por vía renal? ¿Aló?
Biliar. Biliar, doctor. Biliar, en ese caso, vamos a elegir un fármaco que su eliminación sea biliar. Pocos tenemos, no hay mucho para elegir. Por ejemplo, una ceftriaxona. Una ceftriaxona hasta 2/3 se puede eliminar por vía biliar. ¿Y qué ventaja tiene? Que se almacena en la vía biliar, alcanzando alta concentración en la vía biliar. Ciprofloxacina, que es una quinolona fluorada, también se nos acumula a nivel biliar. O sea que, ¿por qué es importante conocer la vía de excreción? Porque muchas veces, primero porque yo voy a poder determinar a priori si esa vía de eliminación está funcionando adecuadamente. Si el fármaco se elimina por el riñón y el riñón está filtrando menos, pues el fármaco se me va a acumular. Si yo voy a dar un fármaco y él tiene intenso metabolismo hepático y el paciente tiene una insuficiencia hepática, pues no va a haber quien biotransforme el fármaco y al no va a haber quien biotransforme el fármaco, él se va a acumular. O sea que es muy importante conocer la vía de excreción al momento de administrar un fármaco para evitar toxicidades relativas. ¿Qué es toxicidad relativa? Doy la dosis usual, pero el órgano que me va a sacar el fármaco del organismo está deteriorada su función, ¿de acuerdo? Bien, también es importante saber esto porque a veces los fármacos lesionan la vía de eliminación, como por ejemplo un aminoglucósido. Un aminoglucósido es una gentamicina, una micacina. Ellos tienen la característica farmacocinética que no se biotransforman, entran activos y se van activos, y se va a ir por el riñón, pero en el riñón entran por un mecanismo de transporte activo, se va acumulando, que es saturable, y le hace nefrotoxicidad. O sea que un aminoglucósido lo deberemos usar dosis que no sean muy altas, que estén dentro de su franja terapéutica, y no lo deberé usar por un tiempo prolongado, nunca más de 10 días, a veces hasta 14 como un extremo. Por eso es tan importante conocer la vía de excreción. Uno, porque a veces el fármaco puede actuar en el órgano, que es su órgano diana. Y 7 horas, un fármaco que además de filtrarse se reabsorbe. Para él ser eliminado nos va a llevar básicamente 7 horas. ¿De acuerdo? Bien, esa era la más importante, la renal. La pulmonar creo que la llegamos a tocar completa. La excreción colónica recibe materia de desecho de la saliva y de las sales biliares. Luego la excreción mamaria. La excreción mamaria es una eliminación materna, porque la mamá está sacando por leche materna material suyo, y para el lactante es una vía de absorción. ¿Quién va a pasar por leche materna? Va a pasar las sustancias que son liposolubles, ¿ya? Sustancias que son liposolubles. Se eliminan más las drogas básicas que las ácidas por el pH de la leche materna. ¿Con qué va a estar en relación esa eliminación por leche materna? Con la concentración del fármaco en el plasma materno. A mayor concentración va a haber mayor eliminación. En la medida que baja la concentración en plasma, también va a disminuir su excreción por leche materna. ¿Ya? Entonces, repasando, tenemos la más importante, que es la renal, la más rápida, que es la pulmonar, la más lenta, que es la vía colónica, y también la excreción mamaria, que es cuando mamá está dando de lactar. Todo lo que entra de fármaco se va a eliminar. ¿Todo, profesora? Sí, lo que es liposoluble. Lo único que no se elimina por excreción materna son las sales de amonio cuaternario, pero los fármacos con esas características son extremadamente pocos, ¿ya? Luego que dijimos que es importante conocer la vía de excreción.
¿Por qué? Porque el fármaco podía actuar en el órgano excretor, no sé si eso alcanzaron a escuchar o no. Por ejemplo, un fármaco que use vía urinaria para una infección de vía urinaria y que se elimine por el riñón, o un fármaco que yo use en colangitis para una infección de la vesícula biliar y esa sea su vía de eliminación, o el fármaco puede lesionar el órgano, por ejemplo, los fármacos nefrotóxicos como un aminoglucósido, un fármaco hepatotóxico que me vaya dañando la vía de eliminación, que es la colónica, la vía biliar, como es el paracetamol. Y finalmente, el fármaco puede acumularse en el órgano de excreción. Por lo tanto, ¿qué va a ser extremadamente importante de conocer? Lo extremadamente importante de conocer va a ser las condiciones en las que está el estado en el que está nuestro órgano excretor. Por ejemplo, si el fármaco, un aminoglucósido, no se biotransforma, solo se elimina por el riñón, ¿qué pasará si ese riñón está filtrando menos? Se concentrará. ¿Y qué riesgo corre? Él es de franja terapéutica estrecha. Una toxicidad, doctora. El riesgo que corre es que entramos en toxicidad. Y si yo les pregunto, ¿quién es mi indicador de función renal? ¿Qué me dicen? La creatinina, doctora. La creatinina. Y la creatinina, ¿cuál es su valor normal? 0,4 a 1,4. Ok. Y aunque yo no haya comido nada, hoy tengo formación de creatinina. ¿Qué es la creatinina? Sí, la tengo. ¿Qué es la creatinina? A ver, ¿quién me da un poquito una idea general? ¿Qué conocen de la creatinina? Desecho químico de la fosfocreatina, que es almacenamiento de energía en los músculos. Ok, o sea que hay un recambio proteico en los músculos diario, aunque es un catabolismo muscular y el producto de degradación es la creatinina, ok. Y si ella está arriba, de, aquí 1,4, de 1,4, ¿qué me está indicando? Si yo les digo a priori que la creatinina solo sufre filtración glomerular, no tiene otra forma de poder eliminarse. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo yo lo interpreto que esta creatinina en sangre se me suba? Si yo sé que solo se filtra la creatinina. Doctora, ¿no se está filtrando bien? Que la función renal es deficiente. Que la función renal es deficiente y cómo nosotros vamos a determinarla. Vamos a buscar o a determinar la filtración glomerular de cada paciente. Y si yo les digo, ¿cuánto es la filtración glomerular de cada paciente? Un promedio adulto. 125 mililitros. ml por minuto, sí. Puedo llegar a 200, sí, tomando mucho líquido, haciendo buen ejercicio físico. Ok, lo vamos a tomar como referencia. Entonces, a partir de esto, fíjense lo que vamos a hacer. Si yo determino la filtración glomerular de mi paciente, cuando la creatinina está elevada, yo voy a saber cuánto filtra ese paciente. Y si yo sé cuánto filtra ese paciente, vamos a buscar en las tablas que le he mandado cuál es la dosis renal que debe recibir el paciente. ¿De acuerdo? Para ello hay una... A ver, voy a borrar esto. Hoy me puso esto de mal genio, ¿eh? Ya. Voy a dejar de compartir y vamos a compartir otra lámina.
No es esto lo que quiero compartir. Ya. Vamos a ver acá esta fórmula. Hay varias fórmulas para determinar la filtración glomerular. A mí me agrada esta fórmula. Ay, ahora ya no me sale mi barra de navegación. Bueno, ¿qué necesito yo para determinar la filtración glomerular de mi paciente? Fíjense que 140 es un valor constante. Necesito la edad de mi paciente, necesito el peso del paciente, cuánto de la creatinina en plasma y lo multiplicamos eso por 72. Eso si el paciente es un varón. Si la paciente es una mujer, las mujeres filtramos menos, aproximadamente un 15% menos. Entonces, todo ese dato que hemos sacado, igual al de los varones, lo vamos a multiplicar por 0.85. ¿Qué voy a determinar con eso? Voy a determinar la filtración glomerular del paciente. Por ejemplo, ahora sí me agarran todo lápiz y papel porque esto lo vamos a aprender con algunos ejemplos. Determine la filtración glomerular del paciente. Este paciente va a tener una edad de 70 años. Va a tener un peso, todo con la maquinita, un peso de 80 kilos. Y tiene un toque renal, una creatinina en plasma la tiene de 2.3. Ok, el paciente es un varón. Determine la filtración glomerular. Vamos, volando. Filtración glomerular. Me van a decir el valor de arriba y luego el de abajo. Con esta fórmula de acá. 140 menos, ¿cuánto es la edad del paciente? 70. Ya, todo eso, 140 menos 70 es 70, lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Peso del paciente, 80. Por 80. 80. Ok, ¿cuánto es 70 por 80? 5.600. Ok, y en el denominador, ¿cuánto es nuestra creatinina en plasma? 65.6. 273 por una constante que es 72. ¿Cuánto es 2.3? Lo hago con ustedes porque después me dictan cualquier cosa y nos equivocamos. 165.6, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuánto es 5.600 sobre 165? Dividido 33.8. 33.8. ¿Qué? 33.8 ¿qué? ml por minuto. ml por minuto. Eso. Bueno, lo ideal era que por lo menos esté arriba de 120, ¿verdad? Y esto está con 33.8 ml. ¿Qué les parece? ¿El riñón está filtrando mucho o está filtrando poco? Está filtrando poco. Poco. Ok. Y si filtra menos, ¿qué va a pasar con la concentración del fármaco en sangre? Se concentra el fármaco en plasma. Se va a concentrar. Si es de franja terapéutica estrecha, puedo entrar en toxicidad. Si tiene una franja amplia, probablemente tolera, pero tengo mayor probabilidad de que aparezcan las reacciones adversas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre usualmente? Pacientes hacen su toque renal y se le da las concentraciones usuales del fármaco y cada vez que das el fármaco se va a acumular más hasta llegar a toxicidad. Por lo tanto, toda vez que ustedes vean una creatinina elevada en el paciente, va a ser extremadamente importante que ustedes determinen su filtración glomerular si es que el fármaco se elimina por vía renal. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente lo dejamos pasar y si ustedes hacen un examen a los prescriptores de la vía de eliminación del fármaco y sus porcentajes, a veces nos quedamos un poquito cortos, ¿de acuerdo? En todo caso, si tu insuficiencia renal fuera muy alta, ¿qué tendríamos que hacer antes de hacer un ajuste?
buscar un fármaco que se elimine por otra vía. Lamentablemente no siempre lo hay. Por ejemplo, en el caso de una infección por gram positivo o negativo, usaría una ceftriaxona que se va más por vía biliar que renal, en lugar de una cefotaxima. Las dos son cefaloporinas de tercera, las dos tienen espectacular actividad gram positivo o gram negativo y se comportan similares en espectro antibacteriano. Pero al momento de eliminarse, la eliminación de la ceftriaxona es por vía biliar y de la cefotaxima renal. No el 100%, pero ya 2/3 es importante. O buscaré una quinolona fluorada, como una ciprofloxacina, que tiene una eliminación biliar extremadamente alta también. ¿Quedó claro? Ahora, acuérdense de esta filtración pequeña. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a quedar menos de 1 minuto. Me van a dejar unos 5 minutos que yo intente activar mi cámara. Ya le voy a pedir a mi hijo que me dé una mano. Y volvemos a entrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Me escucharon? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Y les voy a mandar su práctica ahorita a su compañero y la vamos a tener todos. No es la misma práctica del otro grupo, ¿ya? Es otro. He cambiado datos, así que la vamos a hacer entre todos. ¿Para qué me va a servir? Yo les mostré ahí. No sale la barra bendita. Bueno, ya. ¿Para qué le sacamos hace rato un valor de filtración glomerular? Fíjense que en estas tablas, que ya se las he pasado, que aquí solo es la fotito de lo que les envié. ¿Ya? Acá te dice, por ejemplo, en estos fármacos, si la filtración es más de 50, le das la dosis usual. Si está entre 30 y 50, esta dosis. Si está entre 10 y 30, esta dosis. Si es menos de 10, otra dosis. O sea que ya hay tablas diseñadas. Esta no es la única. Hay varias literaturas y no todas confluyen perfectamente. O sea que lo que hemos sacado es solo la filtración glomerular. Y me fijo en cuál de todas estas. Por ejemplo, si está una filtración de 33 y vamos a dar amicacina, yo estaría enmarcada en esta concentración. 9 como dosis mínima y 12 como dosis máxima miligramos kilodía. Esto lo vamos a hacer prácticamente enseguida, ¿ya? O sea que la filtración glomerular me sirve para ver en qué columna